lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que en aquellos días, mientras los discípulos se reunían en el aposento alto, un gran temor se apoderó de ellos. Las noticias de la resurrección del Maestro se esparcían como fuego por todo Jerusalén, y algunos hablaban de visiones y ángeles que aparecían a los que creían en él. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y comenzó a hablar con gran fervor. Hombres de Jerusalén, dijo, escuchad mis palabras. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha levantado, y de ello somos testigos. La Escritura se ha cumplido, como fue escrito por el profeta Joel, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, Joel 2:28. En medio de las palabras de Pedro, el clamor del pueblo resonaba en su interior, y algunos eran cortados por la convicción. Ellos preguntaron con angustia, ¿qué haremos, hermanos? Pedro les respondió con la decisión del cielo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Ciertamente, la promesa de Dios estaba al alcance de todos aquellos que clamaban a Él. Muchos se unieron a ellos ese día, y aproximadamente 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia. Como una luz que brilla en la oscuridad, la fe comenzó a esparcirse, transformando corazones y vidas. Mientras tanto, las persecuciones crecían por aquellos que proclamaban el nombre de Jesús. Saulo de Tarso, un fariseo celoso, se regocijaba en la opresión sobre los creyentes, pensando que servía a Dios con su fervor. Sin embargo, Dios había trazado un plan más profundo. En el camino a Damasco, mientras él viajaba con la intención de apresar a los cristianos, una luz del cielo le rodeó, y él cayó al suelo. Una voz le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese momento, la revelación de Cristo lo conquistó. Del polvo de su orgullo, Dios extrajo a un siervo. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. La respuesta le fue transformadora, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Hechos 9:5. Esa profunda revelación cambió su vida para siempre. A medida que Saulo, ahora Pablo, fue guiado a Damasco, lo único que restaba era evaporar su antiguo ser. 3 días estuvo sin ver, sin comer ni beber, sumido en la contemplación del misterio de aquel que lo había llamado. Era el tiempo de la transformación que solo Dios es capaz de realizar. Dios envió a un hombre, Ananías, con un mensaje de esperanza y restauración. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, Hechos 9:15. Las tinieblas se desvanecieron, y los ojos de Pablo fueron abiertos tanto físicamente como espiritualmente. Así, la fe en Cristo comenzó a extenderse de manera formidable, y el manto de la gracia comenzó a cubrir a aquellos que creían. En el corazón de cada nuevo creyente, la chispa del Evangelio se encendía, llevando consigo la promesa de vida eterna, pero la historia no había terminado. En el horizonte, otro misterioso encuentro aguardaba, un momento divino que cambiaría nuevamente el curso del Evangelio. En los confines de la tierra, se debía proclamar el mensaje de salvación, y desde lo alto, un nuevo plan de redención comenzaría a entrelazarse a lo largo de la humanidad. ¿Qué más podría ingeniar el gran autor de la vida? Las páginas de la gloria aún quedan por escribirse. Y sucedió que Pablo, renacido en el Espíritu, comenzó a predicar con ardor el mensaje de Cristo, atravesando ciudades y aldeas. Su voz resonaba como un eco del amor divino, alcanzando a judíos y gentiles por igual. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16, proclamaba con fervor y determinación. Su corazón, ardiente por la luz de la verdad, no conocía límites al momento de compartir el mensaje transformador. Mientras su ministerio se expandía, se encontró en Efeso, donde el Espíritu Santo se movía de manera poderosa. Ahí, mientras enseñaba en la sinagoga, los corazones de los oyentes se veían confrontados, y algunos de ellos resistían al mensaje. Sin embargo, el ímpetu del Espíritu nunca se detuvo. Los milagros comenzaron a manifestarse, y enfermos eran sanados, demonios eran echados fuera, lo que hizo que la palabra de Dios prosperara con gran poder. En este contexto, Dios decidió revelar un acontecimiento asombroso a Pablo mientras oraba. En una visión nocturna, se le apareció un hombre macedonio que clamaba, «Pasa a Macedonia y ayúdanos», Hechos 16:9. La urgencia de aquel grito tocó las fibras más íntimas de su ser. Comprendiendo que era un llamado divino,
pronto se dispuso a zarpar rumbo a tierras desconocidas, con un ardor en el alma que solo el Espíritu puede inspirar. Arribó a Filipos, y allí, un encuentro determinante cambiaría el rumbo del Evangelio en Europa. Conoció a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, cuya fe en Dios la conducía a las orillas del río donde oraban las mujeres. Al escuchar la palabra de Pablo, el Señor abrió su corazón para que prestara atención a lo que se decía. Fue bautizada, junto con toda su casa, y se convirtió en la primera cristiana de Europa. Hechos 16, 14-15. El cumplimiento de la promesa se vislumbraba en esta reveladora intervención de Dios, donde el Evangelio atravesaba barreras geográficas y culturales. Sin embargo, no todas las experiencias fueron de paz. Mientras Pablo y Silas se encontraban en la ciudad, se encontraron con una joven poseída por un espíritu de adivinación. Ella seguía a los apóstoles, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación». Hechos 16-17. Esta proclamación, aunque cierta, interrumpía su ministerio. Pablo, lleno de espíritu de poder, le ordenó al espíritu que saliera de ella. Así como ocurrió el milagro, la dueña de la joven, impulsada por la avaricia, vio sus ganancias desvanecidas, lo que precipitó la oposición en contra de los mensajeros de Dios. Arrestados y golpeados, Pablo y Silas fueron encarcelados. Pero en la oscuridad del calabozo, su fe no titubeó. Comenzaron a cantar himnos a medianoche, y su alabanza resonaba aún en la oscuridad. En la tribulación, el gozo no se extinguirá, reflexionaban en su interior. Entonces, de repente, un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión, y todas las puertas se abrieron. Hechos 16-26. En aquel momento, un carcelero, aterrorizado, casi se quita la vida pensando que los prisioneros habían escapado. Pero la voz de Pablo detuvo su mano: «No te hagas ningún mal, que todos aquí estamos». Hechos 16-28. La revelación de Dios se hacía patente no solo en los milagros, sino también en la valentía de sus siervos. El carcelero, asombrado por tal acto de gracia, les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos 16:30. La respuesta fue clara: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa». Hechos 16:31. Esa misma noche, la fe nueva brotó con renovado fervor en su hogar. Así, al mirar hacia adelante, en la vasta extensión del mundo, el Evangelio de Cristo comenzaba a dibujar nuevas sendas. Pero en el horizonte, se vislumbraba de nuevo una mayor revelación. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? El eco del clamor de muchas almas aún resonaba, y un nuevo misterio aguardaba su tiempo de descubrimiento, donde el amor y la justicia de Dios se entrelazarían en la historia de la redención. Mientras Pablo y Silas continuaban su travesía por las tierras de Macedonia, el eco de su reciente liberación aún resonaba en sus corazones. Con cada paso, el aliento del Espíritu los guiaba hacia nuevas oportunidades, nuevas comunidades donde la verdad de Cristo debían plantar la semilla del Evangelio. De camino a Tesalónica, donde se esperaba un fructífero ministerio, Pablo meditaba en las palabras escritas: «El justo vivirá por fe». Romanos 1:17. La certeza de que su trabajo era parte del plan eterno de Dios le daba fuerzas renovadas. Al llegar a la ciudad, la sinagoga fue su primer destino. Allí, como era su costumbre, Pablo tomó la palabra y comenzó a razonar con ellos. Usó las Escrituras, enseñando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y que este Jesús, a quien él proclamaba, era el Cristo. Hechos 17:3. Con fervor persuasivo, instaba a sus oyentes a abrir sus corazones a la verdad revelada. No tardaron en surgir diferentes reacciones. Algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo, y también muchos griegos, incluyendo a prominentes mujeres de la ciudad. Sin embargo, otros se llenaron de celos y comenzaron a agitar a la multitud, provocando un tumulto que llevó a la persecución de los apóstoles. «Estos que han alterado el mundo entero han venido acá también». Hechos 17:6, exclamaban en un intento de desacreditar su mensaje. Pablo y Silas, en su búsqueda de cumplir con el mandato divino, estaban destinados a encontrar oposición. Con la mirada fija en el futuro, mientras aún experimentaban la embestida de la enemistad, se refugiaron en casa de un fiel creyente llamado Jasón. Sin embargo, el clamor de los que se oponían resultó ser persistente. Una noche, Pablo tuvo una visión que lo llevó a discernir la urgencia de moverse hacia Berea. «Ve hacia los que son nobles y están dispuestos a investigar sus escritos y testimonios». Hechos 17:10. De esta manera, los apóstoles partieron hacia Berea, donde la receptividad fue notable. Allí encontraron hombres y mujeres que, al escuchar la predicación de Pablo,
no solo recibieron el mensaje, sino que lo examinaron cada día en las Escrituras, con la firme intención de comprobar su veracidad. Hechos 17:11. Esto trajo un gran gozo al corazón del apóstol, quien comprendía que la fe era una obra que el Espíritu de Dios cultivaba en cada uno de aquellos creyentes. No obstante, las sombras de la oposición no se disiparon. Al enterarse los de Tesalónica de que Pablo había predicado en Berea, enviaron a unos hombres para alborotar y perturbarlos, lo que obligó a Pablo a huir de la ciudad. Hechos 17, 13-14. Pero su fe en el propósito divino nunca fue truncada. Él sabía que cada paso, incluso en la persecución, era parte de un giro más grande en el plan de Dios, y así, mientras se encontraba en Atenas, un nuevo desafío se perfilaba ante él. La ciudad, llena de ídolos y de sabiduría humana, le reveló el profundo anhelo del corazón humano por conocer la verdad. Hechos 17:16. Pablo observó con profunda compasión, lo que lo llevó a predicar en la Areópago, donde su mensaje resonaría en medio de la cultura griega, elevando la fama del verdadero Dios. Mortales, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, esculpidos por arte y doctrina de hombres. Hechos 17:29, proclamaba con toda convicción. La revelación de la grandeza de Dios iba más allá de lo que los hombres podían imaginar. Pero más que eso, el mensaje de la resurrección de Cristo comenzaba a desatar una nueva ola de interés, incluso en los sabios de aquel tiempo. Mientras la conversación se extendía, se susurró entre la multitud que el próximo paso de Pablo, guiado por el Espíritu, no sería simplemente en busca de más creyentes, sino en plena revelación del plan soberano de Dios. Los corazones estaban listos, y el verdadero desafío se cernía ante él. ¿Cuál sería la respuesta de la sabiduría humana ante el mensaje de la cruz? Una nueva era de revelación divina estaba por comenzar. Mientras Pablo se alzaba en el Areópago, observando la vasta inmensidad de ídolos que rodeaban la ciudad, su corazón latía intensamente, repleto de compasión y convicción. Su voz resonaba con autoridad y sinceridad, y mientras hablaba del Dios desconocido, la verdad comenzaba a penetrar en los corazones de algunos oyentes. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28, proclamaba, revelando la realidad de que el Creador era el sustento de toda vida. Los que le escuchaban comenzaron a murmurar entre ellos, algunos escépticos mientras que otros se mostraban intrigados. El eco del nombre de Jesús, un Cristo resucitado que traía esperanza y redención, caía como un rocío fresco sobre aquellos corazones secos de incredulidad. Pablo sabía que su mensaje no solo era una nueva doctrina, sino la clave que desataría el poder transformador de Dios en la vida de aquellos que estaban dispuestos a recibirlo. De repente, entre la multitud, un hombre se levantó. Era Dionisio, un miembro del Areópago, que había sido impactado por las palabras del apóstol. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede haber un Dios que no se limite a las estatuas hechas por manos humanas? Preguntó con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Pablo, con una sonrisa que reflejaba el amor divino, respondió, el Dios que ustedes no conocen es el que ha establecido los tiempos y los límites de nuestras moradas. Hechos 17:26, deseando que todos lo busquen y lo encuentren, aunque no esté lejos de cada uno de nosotros. Era un momento sagrado, donde la semilla fue sembrada en el terreno fértil del alma de un buscador. Mientras la discusión continuaba, se notaban rostros iluminados por un nuevo entendimiento y otros oscurecidos por la resistencia. Algunos se burlaban, mientras que otros, como una mujer llamada María, comenzaron a sentir la urgencia de un cambio en sus vidas. Había una necesidad de confrontar su realidad y decidir si arriesgarían la seguridad de sus creencias tradicionales por el estandarte del nuevo camino que Pablo estaba proclamando. Pablo, sin rendirse ante la oposición, recordó las palabras que una vez escuchó, la verdad les hará libres, Juan 8:32. Era un poder liberador que iba más allá del entendimiento humano, un poder que podía romper cadenas y trasladar corazones de la oscuridad a la luz. Cada palabra que compartía estaba hidratando la tierra árida de su incredulidad y alimentando el anhelo profundo de verdad en sus corazones. Mientras las conversaciones se intensificaban y cada vez más personas se acercaban, una victoria espiritual comenzaba a vislumbrarse. Algunos de los filósofos más destacados de la ciudad, cautivados por la profundidad del mensaje de Pablo, se acercaban buscando más revelación. Pero, como siempre sucede en la obra del Evangelio, un giro inesperado aguardaba. Entre los que se acercaron, un grupo de escépticos se alzó, decididos a desvirtuar todo lo que se había logrado. Se reunieron para confabular palabras de desdén y división, buscando desviar a los que estaban siendo tocados por la verdad. No obstante, el Espíritu Santo llevaba a Pablo a un nuevo entendimiento del momento. ¿Qué había en el trasfondo de esta oposición? ¿Qué misterios divinos estaban ocultos que aún no había descubierto?
sabía que esta resistencia podría ser parte del plan mayor de Dios, revelando que incluso las sombras podían servir al brillo de la luz del Evangelio, y así, mientras la tensión se alzaba en el Areópago, la pregunta que resonaba en su espíritu era clara: ¿cuál sería el desenlace de estas interacciones? En el aire flotaba un nuevo gancho espiritual, cristalizado en su mente y su corazón. A veces, las más fieras aglomeraciones de oposición son el preámbulo de grandes mesas de reconciliación. ¿Qué obra poderosa podría Dios realizar a través de su palabra en medio de tanto alboroto? Mientras Pablo continuaba, su mensaje y su fe se convertirían en el eco que retumbaría mucho más allá de Atenas, despertando a muchos a una revelación de la verdad que cambiaría el curso de su historia. El plan soberano de Dios se desplegaba, y pronto, lo que parecía un desafío se convertiría en una plataforma para la glorificación del nombre de Cristo en toda la tierra. A medida que las tensiones en el Areópago crecían, Pablo sintió que una atmósfera de expectativa se impregnaba en el aire. La resistencia que enfrentaba no era solamente un desafío humano, sino una manifestación de una lucha espiritual que se desarrollaba en las profundidades de las almas de aquellos a quienes hablaba. Algunos, como Dionisio, estaban en la balanza del decidir; otros, como los escépticos, parecían empujar con la fuerza del antiguo paganismo, aferrándose a sus tradiciones, mientras temían el cambio. Hay un tiempo para todo, pensó Pablo, recordando los proverbios que hablaban de la sabiduría en la espera. Con una voz firme, exclamó: escuchen, hombres de Atenas. Yo les traigo buenas nuevas, un mensaje de salvación que alberga el poder de Dios para cambiar la vida de cada uno de ustedes. Si creen en aquel que resucitó de entre los muertos, tendrán vida eterna. Los murmullos de la multitud, que iban desde el escepticismo hasta la admiración, se intensificaban. María, la mujer que había sentido la urgencia de un cambio, comenzó a clamar en su interior. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Era una pregunta simple, pero su espíritu clamaba a una respuesta más profunda. La fe en Cristo no era solo una idea, era una transformación que resonaba con la voz de la verdad que Pablo traía. De repente, un filósofo prominente, Epicteto, se interpuso. ¿Qué dices, Pablo? ¿Puede realmente un hombre, una figura crucificada, traer esperanza a nuestras vidas? Nos has traído un concepto curioso, pero necesitamos más que solo palabras. ¿Dónde está la evidencia de esta resurrección? Pablo miró a Epicteto con compasión, entendiendo que su resistencia provenía de un vacío espiritual. La prueba está en cada corazón que ha sido tocado por el poder del resucitado, respondió. La vida del apóstol Pablo, antes perseguía a los cristianos, ahora proclama su nombre. Los testigos han afirmado haberse encontrado con él en su gloria. Y no solo mi renacer, sino el de mileos que han encontrado luz en su nombre. La muchedumbre se inquietaba. Algunos sintieron un escalofrío al escuchar su testimonio y el poder que emanaba de sus palabras. La verdad se presentaba como un aguijón en sus corazones. Sin embargo, los escépticos afilaron sus lenguas, decididos a no permitir que el mensaje triunfara. Se formaron grupos, interrumpiendo a Pablo, disputando sobre la dualidad de su naturaleza, buscando anular la esperanza que él ofrecía. Pablo, aquel que había sido un perseguidor de la Iglesia, fue fortalecido por la convicción de que incluso las palabras de oposición podían formar parte de un gran propósito. Cada palabra de disputa era una oportunidad para reafirmar su fe. Pero, oh, Atenas, ¿quién de ustedes puede negar el anhelo de su corazón? ¿Quién puede ignorar el eco de su propia búsqueda de verdad? El justo vivirá por fe, Romanos 1:17, y en esa fe es donde el auténtico poder de Dios se revela. En ese preciso instante, el cielo parecía abrirse. Las sombras de aquellos que resistían comenzaron a temblar, y en un raro susurro que parecía ser testimonio del cielo, un pequeño grupo fue tocado. Era Dionisio el Areopagita, junto con María y un par de otros, que pudieron ver el transitar de su propia historia hacia una nueva realidad. La pregunta que resonaba en sus corazones era clara: si Dios podía sacudir las bases de sus certezas, ¿qué más sería posible? Cuando las voces comenzaron a cesar, resplandeció una luz divina entre los presentes. El manto de la revelación volvía a dedo en un nuevo capítulo. En medio del roce de la división, el Espíritu susurró delicadamente en el corazón de Pablo: lo que ahora ven como oposición es solo una manifestación de un plan divino enfocado en la redención. La victoria está en la disposición a escuchar y recibir. Mientras la asamblea se dispersaba, muchos se quedaron, deseosos de entender más. El arenoso camino de la fe comenzaba a despejarse ante ellos. Como en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, Éxodo 3:8, hoy el manantial de la
Salvación brota entre ustedes. ¿Quién se atreverá a beber de esta agua viva y ser transformado? Así, el pueblo se preguntaba, mientras sus corazones se ceñían a la verdad, ¿cuántos más descubrirían el plan soberano de Dios que incluye la salvación para todos los que clamen a Él? Con cada paso, el mensaje de Pablo resonaba en la ciudad, dejando a todos anticipando lo que vendría después, un gran despertar que pronto se convertiría en una ola de avivamiento espiritual. En los días siguientes, la atmósfera en Atenas parecía vibrar con un pulso nuevo. Las palabras de Pablo habían cruzado los corazones de muchos, y los ecos de su mensaje resonaban en los rincones de la ciudad. Algunos se reunían en casas, compartiendo testimonios de transformación y oraciones en voz baja. El Espíritu Santo estaba obrando, y donde antes solo había incredulidad, ahora comenzaban a brotar semillas de fe. Dionisio, el Areopagita, se convirtió en un ferviente defensor de la causa de Cristo. Su mente, alguna vez cargada de dudas, ahora estaba iluminada por la verdad. Realmente, este Nazareno es el Hijo de Dios, proclamaba con fervor ante sus amigos, desafiando las creencias que antes veneraban. María, con su corazón ardiente, tomó la iniciativa de reunir a las mujeres de la ciudad, compartiendo la historia de su salvación y el poder de la resurrección. Sin embargo, no todos eran receptivos a este mensaje radical. Los filósofos escépticos continuaron sus discusiones, decididos a desmantelar este nuevo movimiento que amenazaba sus antiguas creencias. Entre ellos, Epicteto se sentaba en las sombras, su mente en conflicto. A menudo se encontraba meditando, cuestionando su propia fe y la aparente debilidad de los dioses que había venerado. Un día, mientras Pablo enseñaba en una plaza de la ciudad, una multitud se reunió en un clamor. Hombres de Atenas. Algunos dicen que has alterado nuestro orden. ¿Por qué deberíamos creer en un Dios sin imagen, en un Mesías que fue crucificado? Pablo, sintiendo la urgencia del momento, levantó su voz por encima del ruido. Porque lo que ustedes ven como debilidad, en verdad es la sabiduría de Dios. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y a través de la locura de la cruz, ha venido la salvación al mundo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿No lo ven? El derribo de las murallas de su entendimiento es una invitación a la vida. Las palabras de Pablo eran como fuego, y algunos en la multitud comenzaron a moverse con inquietud. Era evidente que el dilema de la fe golpeaba sus corazones. Sin embargo, los escépticos se aferraban más a sus tradiciones, temerosos de perder su lugar en el mundo. Un joven llamado Atticus, que había escuchado de varios oradores, se propuso desafiar a Pablo. Tú hablas de un Dios que es amor, pero ¿dónde está la justicia? ¿Cómo puede un hombre ser salvado al creer en un ser ridículo que fue crucificado? Pablo, con una mirada profunda, contestó, la justicia de Dios fue satisfecha en el sacrificio de su Hijo, quien llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este es el milagro de la justicia alcanzada a través del amor. La salvación es un regalo, no un logro humano. Con estas palabras, se desencadenó un murmullo entre los presentes, algunos se retiraron, desalentados por lo que oían, otros se sentían irresistiblemente atraídos. La lucha espiritual se manifestaba abiertamente en el rostro de la gente, algunos lloraban, otros discutían acaloradamente. Mientras el debate continuaba, en el corazón de Pablo, el Espíritu le recordaba que esta batalla no era solo entre palabras, sino una danza entre la luz y las tinieblas. Oh Señor, clamó en su alma, permíteme ser la voz que despierte a los adormecidos y clarifique el camino a aquellos perdidos en la confusión. La confrontación alcanzó su punto culminante cuando un estruendo resonó desde el horizonte. Un grupo de hombres armados se acercó, buscando detener el revuelo y mantener el orden. Silencio. Este es un lugar de paz, y no toleraremos más disturbios en esta ciudad, ordenaron con voz autoritaria, pero en medio del ruido, la voz del Espíritu sonó en el corazón de Pablo, ellos están aquí porque yo estoy obrando. No temas, los que son de Cristo son más poderosos que cualquier oposición. Mientras los soldados se acercaban, una luz comenzó a brillar en medio de la multitud. Gente comenzó a hablar en lenguas desconocidas, un eco celestial surgió, y aquellos que eran reacios a creer ahora se encontraban arrodillados, clamando a Dios por salvación. Así, bendecido en medio de la adversidad, Pablo comprendió que lo que una vez pareció ser un final desalentador, era el inicio de algo glorioso.
Y mientras la luz se expandía, una convicción tomó el corazón de muchos: el camino hacia la redención era más claro que nunca. El Espíritu soplaba con fuerza, revelando que esto era solo el principio. En su descendencia, un plan eterno se estaba tejiendo, que podría sacudir los fundamentos del universo. La obra de Dios estaba en marcha, y lo que habían visto y oído era solo un vislumbre del reino que estaba por venir. Nadie en aquella multitud podría imaginar la magnitud de los cambios que estaban por suceder. En ese instante, una profecía se encendía en el aire: los ciegos verán, los cojos caminarán, y el mensaje de la salvación alcanzará a todas las naciones. Este era solo el comienzo de una ola de avivamiento que llevaría la esperanza a todos los confines de la tierra. La semilla de la fe había sido sembrada, y la revelación del plan divino estaba por mostrarse en toda su gloria. En los días que siguieron a esta poderosa manifestación del Espíritu, Atenas se volvió un hervidero de inquietud y esperanza. Las casas, una vez cerradas por el temor y la duda, ahora vibraban con la alabanza de aquellos que habían sido transformados. La figura de Pablo se convirtió en una luz guía, y era seguido por un grupo cada vez más grande de fieles que deseaban escuchar la proclamación del Evangelio, pero entre ellos, Epicteto aún luchaba con su escepticismo. Con cada conversación que escuchaba, el fuego del conflicto interno ardía más intensamente. Si realmente hay un único Dios verdadero, ¿por qué el mundo sigue en sufrimiento y caos? La justicia debería prevalecer, murmuraba para sí mismo mientras contemplaba el paisaje de su amada ciudad, ahora marcada por el alboroto de la lucha espiritual. Una noche, mientras la luna iluminaba las calles de Atenas, Epicteto decidió buscar a Pablo. «Quiero entender», le dijo con voz temblorosa pero decidida. «Si este Dios es verdadero, explícamelo a mí, un hombre de razón». Pablo miró a Epicteto con compasión y entendimiento, y en ese momento, una conexión espiritual se estableció entre ellos. «Amigo mío», comenzó Pablo, «la justicia de Dios se manifiesta en nuestra debilidad y en nuestra necesidad de su gracia. No lo mires desde un punto de vista terrenal. Porque no podemos presentar nuestros propios méritos, solo los méritos de Cristo». Romanos 3, 23-24. La salvación no se trata de nuestro esfuerzo, sino de aceptar el sacrificio divino. Las palabras de Pablo resonaron en el corazón de Epicteto, como un eco interrumpido por los vientos del deseo y la búsqueda de la verdad. Pero, ¿qué significa esto en un mundo lleno de sufrimiento? ¿Dónde está la autoridad de ese amor?, cuestionó Pablo, sintiendo el peso de sus dudas. Se permitió un momento de reflexión. El sufrimiento no desaparece, sino que toma un nuevo sentido a la luz de la cruz. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. En el plan divino, incluso el sufrimiento tiene un propósito. A través de nuestra tribulación, somos moldeados y fortalecidos para ser sus testigos, para que otros también puedan ver y creer. Esa noche, mientras averiguaban las profundidades de la fe, un susurro de esperanza se apoderó de Epicteto. La lucha dentro de él fue reemplazada por un emergente anhelo de fe. Sin embargo, la oposición a lo que se estaba formando en Atenas únicamente aumentaba. Los escépticos, encabezados por un filósofo de renombre, comenzaron a organizar un debate público. «Debemos confrontar a este Pablo y exponer la locura de su mensaje», afirmaron con determinación, buscando desestabilizar el creciente movimiento. La noticia del debate se difundió rápidamente, y una atmósfera de anticipación se cernió sobre la ciudad. Pablo, informado de este nuevo desarrollo, se sintió impulsado por el Espíritu a aceptar el desafío. «No puedo quedarme en silencio ante esta oportunidad de proclamar la verdad de Dios», dijo con fervor a sus seguidores. El día del debate, una multitud se congregó, y la tensión era palpable. Antes de que comenzara, una antigua profecía resonó en la mente de Pablo: «El justo vivirá por fe», Romanos 1:17. Consciente de que no solo se trataba de un intercambio de ideas, sino de lo que verdaderamente estaba en juego, Pablo se preparó en su espíritu. Mientras el sol comenzaba a ponerse, una llama de fe ardía dentro de él. «El poder de Dios está aquí, y hoy, la verdad se revelará», pronunció, sintiendo la urgencia de esta gran confrontación. Con la multitud expectante y los corazones latiendo al unísono, Pablo se levantó para hablar. El reino de Dios no es solo un concepto, es una realidad poderosa que transforma vidas. Escuchen. Nuestro Dios es el Dios que levanta, que sana, y que restaura. Y así, ante los ojos de una ciudad fascinada y sujeta a la intrigante lucha entre la razón y la fe, la verdad de Dios estaba a punto de desbordarse en formas que pocos podían prever. La revelación del poder divino estaba en el umbral de manifestarse, dejando a todos esperando con ansias lo que el Señor tenía reservado.
¿Qué milagro exhibiría Dios esta vez? El murmullos en la multitud se transformaron en silencio reverente cuando Pablo se preparó para compartir la grandeza de su mensaje. Cada uno de los presentes podía sentir la tensión en el aire, un recordatorio de que mucho estaba en juego. Se levantó, y cuando abrió su boca, las palabras que pronunció eran como fuego, ardientes y purificadoras. Atenienses, comenzó, he llegado a ustedes no con persuasivos discursos, sino con el poder del Espíritu. Recuerden, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Un fervor resonó en las almas de aquellos que escuchaban, su atención atrapada en la inminente revelación de la verdad. Al otro lado de la plaza, el filósofo escéptico, Hegesipo, se erguía, su mirada desafiante y burlona. ¿Quién es este hombre para hablar de poder divino cuando el mundo está distante de la justicia? ¿Dónde está ese Dios al que claman sus seguidores? Pablo, consciente de la revelación que debía entregarse, no se amedrentó. En Cristo, Dios ha revelado su gracia y justicia. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero en nuestra debilidad, su fuerza perfecciona y transforma, declaró Epicteto, entre la multitud, sentía el peso de cada palabra. Recorría en su mente el profundo dilema de la injusticia y el sufrimiento. Si Dios es justo, ¿cómo puede permitir que tanto dolor persista?, se preguntaba, mientras la agitación dentro de él aumentaba. Pablo, notando su expresión, enfocó sus palabras en el hombre atormentado por la duda. El sufrimiento es un hilo en el tejido de la redención. No es solo una prueba, sino un componente de nuestra condición humana. Así como Jesús llevó el peso de nuestros pecados, nosotros también debemos tomar nuestras cruces diariamente, y en ese acto, encontramos a nuestro Salvador. Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Epicteto mientras luchaba con la esencialidad del sacrificio. En ese momento profundo de reflexión, recordó las palabras de los antiguos profetas, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La conexión se forjaba en su corazón, el debate se intensificó. La multitud dividida se dejó arrastrar por las pasiones y las ideas en conflicto. Pero ante todo, el poder de Dios empezaba a revelarse en formas sorprendentes. Algunos comenzaron a llorar, mientras otros se retiraban, incapaces de soportar la verdad que resonaba. Pablo, viendo la confusión y el anhelo, sintió un fuego renovado. No temáis, porque la verdad del Evangelio es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Salmos 1:3. Esta ciudad necesita ser transformada, y esa transformación comienza en el corazón de cada uno. En ese instante, el cielo pareció oscurecerse, como si el propio universo respondiera a la proclamación. Un murmullo sobrenatural corrió a través de la plaza, y algunos comenzaron a murmurar entre sí sobre un avivamiento, un milagro que estaba por suceder. Hoy, proclamó Pablo con una voz clara y resonante, el Dios viviente, el autor de la fe, se manifiesta entre ustedes, dispuesto a romper cadenas y sanar corazones atormentados. ¿Quién de ustedes está listo para experimentar su poder? Los corazones de muchos comenzaron a latir con fuerza, la intervención de Dios se hacía palpable. Epicteto miró a su alrededor, sintiendo el eco de una verdad que parecía estar abriéndose ante sus ojos. Las dudas comenzaron a desvanecerse, pero su mente estaba en un estado de asombro. Sin embargo, a medida que la revelación se hacía más intensa, un estruendo repentino resonó en toda la plaza. Las tierras temblaron y un viento poderoso sopló, como si el mismo cielo quisiera evidenciar la verdad que se proclamaba. Las miradas de la multitud se elevaron hacia el cielo, y así, en la expectación de lo que estaba por venir, una vida sería transformada para siempre. La promesa del poder de Dios, una revelación aún por desvelarse, dejaba a todos preguntándose, ¿qué hará el Señor ahora? Finalmente, en la luminosidad de aquellos días aciagos pero gloriosos, se forjó un nuevo capítulo en la historia de la redención. Pablo, tras sus luchas en Atenas y las semillas de fe que había sembrado, se preparaba para proseguir su viaje. Con cada nuevo encuentro y cada nueva conversión, la obra del Espíritu Santo era evidente. Las comunidades de creyentes comenzaban a florecer, y lo que una vez fue un grupo pequeño se convertía en un movimiento inquebrantable. Los ecos de su ministerio resonaban en ciudades y aldeas, desatando un avivamiento en cada rincón. La noticia de su victoria sobre la incredulidad y el escepticismo se esparció como un incendio inextinguible.
Dionisio el Areopagita y María, junto con otros nuevos creyentes, representaban la nueva luz que brillaba en la oscuridad de una cultura perdida, anunciando a otros el poder de la salvación. A medida que el tiempo pasaba, un espíritu de unidad y propósito llenó a los recién convertidos. Se levantaron casas de oración donde se compartían testimonios de lo que Dios había hecho. Los antiguos ídolos en los corazones de los atenienses poco a poco fueron reemplazados por la imagen del Cristo resucitado, fuente de esperanza y redención. Hermanos y hermanas, proclamaba Dionisio en los encuentros. La promesa de Dios se ha cumplido. Él ha traído luz a nuestras vidas, dándonos un nuevo propósito. ¿Querrán ser parte de esta nueva creación? Juan 3:16 nos dice que hay vida eterna para todos los que creen. Esta es nuestra oportunidad de vivir en la libertad que Cristo ofrece. Mientras tanto, Pablo, en su travesía hacia Corinto, enfrentó nuevos desafíos. Allí, la atmósfera era distinta. El escepticismo y la filosofía desafiante luchaban por el dominio. Sin embargo, la llama del Evangelio ardía en su corazón. Reflexionando sobre su experiencia en Atenas, decidió que su aproximación sería diferente. No me presentaré con palabras elocuentes de sabiduría, sino con la demostración del poder del Espíritu, repitió para sus seguidores. Así, en Corinto, comenzó a predicar. Su mensaje era simple y puro: Cristo y este crucificado. 1 Corintios 2:2. Los corazones se abrieron ante la claridad de la verdad. Muchos respondieron, y un número creciente de creyentes empezó a surgir, estableciendo una comunidad vibrante que adoraba al único y verdadero Dios. Entretanto, la resistencia seguía. Aquellos que perpetuaban la opresión de la verdad se unieron contra Pablo. Sin embargo, lo que no comprendían era que cada intento de silenciar el mensaje solo lo hacía resplandecer más fuertemente. Las cadenas de la opresión se rompían y el nombre de Jesús se proclamaba con más fuerza. La transformación de vida se convirtió en el eco que resonaba por toda la ciudad. Luego, en una noche oscura y tempestiva, cuando Pablo se sintió abrumado por la adversidad y dudas comenzaron a acechar su corazón, Dios le habló en una visión. No temas, Pablo, habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y nadie te hará daño. Hechos 18, 9-10. El aliento del Espíritu renovó su valentía, y con un ardor renovado, continuó su misión. Así, la misión del apóstol no se limitó solo a su generación. Siguió su curso mientras el mensaje de salvación viajaba a través de las cartas que escribió, llenas de amor y correcciones para las iglesias. La influencia de Pablo se extendió como la extensión de sus brazos en la comunidad de creyentes. A medida que se acerca a su temporario fin, la carrera de Pablo no representaba simplemente un capítulo cerrado, sino una invitación. Cada persona que escuchó su voz, cada alma tocada por el Evangelio, se convirtió en un testigo del cumplimiento de la promesa de Dios. Las tinieblas no prevalecerían sobre la luz, porque la luz del mundo había irrumpido en la historia para cambiarla para siempre. Las comunidades de fe, sembradas por las manos del apóstol y otros, florecieron en todo el imperio. Las cartas de amor y corrección que corrieron de ciudad en ciudad, serían llevadas por los pescadores de almas, creando una red que capturaría un mundo ansioso de redención. El final de esta historia no es un final, sino un recordatorio vehemente de que cada acción de fe abre puertas a nuevos comienzos. Una victoria resplandeciente, donde cada discusión, cada persecución, cada nuevo converso que geme, resuena en los anales de la historia como fiel testigo del poder transformador del amor de Dios. Por tanto, vos que escuchas, no te quedes sin ser parte de esta historia de redención. Cree en el poder del Evangelio, y hoy toma acción en tu vida, acepta la verdad y el amor de Cristo, y forma parte de esta vibrante familia de creyentes que continúa creciendo y vibrando en todo el mundo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta cuál fue tu reacción y reflexiones sobre este poderoso final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos somos parte de una historia divina que jamás termina.